Ok, vamos a hermano Gustavo, por estar por ahí. Amén, hermana, aquí Sandra. estoy. Sí, sí. Gracias, hermano Neftalí, hermano Nelson. Solo faltaría nuestro hermano Dimas. Bueno, muy bien. Vamos a encomendar este nuevo ciclo a nuestro Dios. Sabemos que pueden ir surgiendo varios inconvenientes, ¿verdad? Pero es lindo el Señor y más que todo cuando no, nos damos cuenta que Él ha suplido todas las necesidades. Muchas veces le ponemos condiciones al Señor. Si quieres que siga estudiando, dame esto porque quiero una señal. Nos ponemos bien como Gedeón, ¿verdad? No sé si usted ha leído la historia de Gedeón, que no le creía que él estaba enviando para que fuera a defender y ser un juez en Israel, y le pone varias condiciones, y el Señor es tan bueno y tan caballero que le dice, ok, te voy a hacer lo que me pides. Y no, puede ser, le dice que algún animal ha venido y ha mojado todo como el algodón, ¿verdad? O la lana que había puesto. O sea, todavía nos atrevemos a dudar de la grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas. Así que gracias a todo eso, usted y yo estamos esta tarde aquí sentados, porque no crean, no solo son ustedes, también nosotros, los facilitadores, pasamos por muchos inconvenientes y pues, y muchos de decir sigo o no sigo, y entonces es cuando el Señor le da su toquecito, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo que me preguntas que si sigue o no sigue? Vaya para allá y camine, ¿verdad? Camine derecho. Así que vamos a orar y vamos a decir al Señor, aquí estamos, un ciclo más. Bendito Dios, gracias le damos por su gran amor, por su misericordia que nos muestras cada día. Gracias, Señor, porque nos sigues permitiendo que podamos prepararnos, mi Dios, prepararnos en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todos aquellos obstáculos, de todos aquellos inconvenientes, de todos aquellos, según nosotros, no que teníamos para no seguir, tú has sido fiel, Señor, como siempre. Tú has manifestado tu gloria y has manifestado tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que en esta oportunidad van a estar en esta clase. Mi hermano José Gustavo Presa, te pido que le bendiga grandemente a él y a su familia y que siempre, Señor, le des la oportunidad de llegar a tiempo, Padre, de poderse conectar. Te pido por mi hermana Sandra Hernández, por ella, por sus hijos, mi Dios, que les bendigas, Kevin y Katy, Padre, que siempre proveas para su hogar, mi Dios, mi hermano Neftalí, que le bendiga grandemente a él, su ministerio, sus hijos, Padre Santo, su trabajo. A mi hermano Nelson Omar Gaitán, Padre bendito, te pido por él, por su ministerio en la iglesia, porque por su familia, mi Dios, por su trabajo, porque siempre, Señor, seas tú el que le sostenga de su mano. Y por mi hermano Dimas Sargueta, Padre, por él, por su esposa, por sus hijos, Padre Santo, que siempre le cuides en ese trabajo que tiene, Padre Santo. Sabemos que estas temperaturas están muy altas, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. De igual manera te pido por mí, Señor, para que siempre me des la oportunidad de estar aquí como facilitadora de esta materia. Por nuestro pastor José Escobar, nuestro director general de este colegio, mi Dios, te pido que le bendigas a él, a su esposa y a sus hijos y que siempre le sostengas de su mano, Padre, para esta tarea que le has encomendado en esta iglesia. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces ahora. No sé si tuvieron oportunidad de ver el folleto. Déjenme ver si puedo compartir aquí la pantalla para que podamos ver una pequeña presentación de lo que es, de lo que va a ser esta materia. Vamos a tener muchas cosas que ver y conocer acerca de
el Pentateuco. Entonces, vamos a ver, más que todo, vamos a hacer en este momento una pequeña introducción de la materia. Quiero contarles cómo se va a desarrollar la materia. Vamos a ver 4 unidades, como siempre. Dígame, Maestra, hermano. veo negro aquí, la pantalla no se ve. Ok, permítame. ¿Y ahora, hermano? ¿No? ¿Sí? Ok. Ahora sí, gracias, maestra. Ok, ¿estamos bien? Sí, muy bien. Les decía que vamos a ver 4 unidades como en el ciclo anterior. La primera unidad vamos a enfocarnos en el libro de Génesis, porque el Pentateuco trata de los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces las unidades, ¿cómo las vamos a estudiar? La número 1 va a ser el Génesis. La número 2 va a ser Éxodo, número 3 Levítico y número 4 vamos a ver Números y Deuteronomio. Entonces, así vamos a conformar esta materia. Lo bueno aquí, mire, y la buena noticia es, bueno, el hermano Nelson pues solo va a estar trabajando aquí con esta materia, pero los demás que llevan doctrina van a llevar la ventaja de que algunas de las tareas van a ser casi, bueno, la misma tarea. La tarea que les dejé de la creación también la vamos a hacer en Pentateuco. Entonces, pues ahí solo le tocaría a nuestro hermano Nelson, ¿verdad? Conocer ahora cómo va a ser la tarea porque él no lleva la materia de doctrinas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que esa misma tarea les va a servir para las 2 materias, tanto para doctrinas bíblicas 2 como para el Pentateuco con relación a la creación. En un momento le digo cómo es, hermano Nelson. Luego, quiero decirles que vamos a tener cuatro exámenes en toda la unidad. Van a ser 4 clases, un examen, ¿verdad? Y el examen solamente tiene derecho a un examen extraordinario por materia. Y el último examen, ese no lleva extraordinario, así que debe de tratar la manera de hacer tiempo para poder hacer sus exámenes en las fechas acordadas. En la semana siguiente, si Dios lo permite, estaremos presentándoles el horario de clase y exámenes, como el que vimos el ciclo pasado, ¿verdad? Así que para que usted ya tenga una idea y vaya anotando cuáles son las fechas. Otra cosa es que se va a tomar en cuenta la asistencia. Si usted tiene más de 3 faltas, usted pierde la materia. Así que sí, sin justificar el hecho de por qué no se presentó a clase. Así que, como dicen allá por mi pueblo, lo hablado es lo entendido, ¿verdad? Así que si usted tiene una emergencia, no dude en contactarnos y en llamarnos. Así que vamos a estar usando el libro, no sé si lo adquirieron ustedes, pero este libro es bueno para que lo tenga en su biblioteca, que es el Pentateuco. Yo les mandé por ahí el link amén. Sí, ese es otra presentación. Es que el mío ya es viejito, hermano. Este ya es bien, dice que es de 1993. No, maestra, tiene que ser el mismo porque si no, las preguntas para el examen van a ser diferentes. Fíjese bien. No, solamente es la presentación, pero lo de adentro es igual. Pero no, mire, como yo ya sabía que me iba a regañar, aquí tengo el otro, pero no lo tengo aquí a la mano, pero sí tengo el nuevo también, así que no nos vamos a perder. Entonces vamos a tener que le va a servir para poder elaborar algunas de las tareas que se les van a encomendar.
¿verdad? Y también es bueno que usted lo tenga, como le repito, en su biblioteca. Ahora, también vamos a utilizar el folleto, que ya se los envié en digital, y ya pues la mayoría lo tiene impreso, ¿verdad? Así que eso sería como el material que vamos a estar usando y algunas diapositivas para poder animar un poco la clase. Así que eso sería básicamente las indicaciones generales que tengo acerca de la materia. No sé si tiene alguna pregunta hasta hoy. ¿O estamos bien? Muy bien. Entonces, en el folleto, en la página 6, ahí usted puede ver que le aparecen las tareas y actividades de la materia del Pentateuco. Entonces, el primer laboratorio o la primera tarea es con relación a la creación. Le explico al hermano Nelson. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Basado en Génesis 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2, vamos a detallar de manera creativa. Lo podemos hacer en varias presentaciones. Les decía a sus compañeros en la clase pasada que lo puede hacer digital, lo puede hacer en su cuaderno o lo puede hacer a escala. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a detallar cada día de la creación. ¿Qué se hizo el primer día? ¿Qué hizo Dios el segundo día, el tercero, etcétera, hasta llegar al séptimo día? Entonces, no se me vaya a quedar en el séptimo porque ahí descansó y después me diga, hermana, me quedé descansando y no le hice la tarea, ¿verdad? Así que tenemos hasta el 22 de agosto, hermano, para presentar esta tarea. Les estoy dando mucho tiempo para que se esfuercen, utilicen la imaginación, la creatividad y lo puedan hacer así. ¿Qué va a pasar si los que están fuera de Houston deciden hacerlo de manera que lo quieran hacer a escala? A escala es que van a ir al McDonald's a comprar el Happy Meal y van a ir a traer todos los muñequitos para ponerlos ahí. Se imagina usted con el arca, con que les pide el arca de Noé y usted consiguiendo cada muñequito del arca que Moisés metió al arca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fue Moisés? No, fue Noé. Entonces, que usted pueda hacer todo eso a escala sería fabuloso. ¿Y cómo lo vamos a calificar? Les decía a los hermanos que entonces yo me voy a encargar de hablar con el pastor de su iglesia y decirle, vamos a ver, hermano, usted va a ser mi juez y jurado allá con esta presentación. Pero si no, si lo quiere hacer usted ya más sofisticado y lo va a hacer en digital, entonces usted me lo envía a mi correo electrónico. Ya lo tiene, ¿verdad, hermano Nelson? Porque ahí es donde me mandaban las tareas. Pero si no, yo al finalizar la clase se lo vuelvo a compartir. ¿Queda claro lo de la tarea para todos? ¿Sí? Muy bien, Maestra, entonces, mándeme. disculpe, una pregunta rápida. Dígame, Cuando usted dice que se puede ser a escala. una forma expositoria, también se puede definir como un video Sí, donde ya sea yo o uno de los compañeros está exponiendo cada uno de los días. claro que sí. Perfecto. Por eso les daba la opción de que fuera algo creativo, lo que usted considera necesario para lucirse en esta tarea, ¿verdad? Porque es importante que por lo menos al terminar la materia, usted me pueda decir, por lo menos sé qué es lo que Dios hizo en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y no hay manera de hacerlo, sino que poniendo nuestro empeño y nuestra creatividad en todo esto. Así que, claro que sí, se puede hacer en forma de video, se puede hacer en forma de a escala, como le digo, o se puede hacer de manera digital, o se puede hacer dibujado en el cuaderno, como ustedes gusten.
Así que les dejo la creatividad. Tienen tiempo suficiente hasta el 22 de agosto para poder presentar esta tarea. Así que nuevamente les pregunto, ¿estamos claros con esto? Amén. Hermano Neftalí, hermano Nelson, que levante la mano como dice el... Hasta el 22 de agosto es la fecha límite de entregarlo, ¿verdad? Sí, Ya ese sea día, dibujado. como sea. Sí, esa es la fecha límite. Sí, maestra, es solo una pregunta. Dígame. ¿Usted me ve? No, Que yo no, veo... No lo vemos, Lobo, no lo vemos, está escondiendo, está comiendo, queda. no lo Ay, vemos, hermano. sí, es que mire, pues. Ahí lo voy a mandar, pero no, o sea, no. Si quiere, salga y vuelva a entrar. Tal vez de esa manera logre, porque al principio sí lo veíamos. Ok, ok. Ajá. Ok, hermana Sandra, ¿todo bien? Sí, perfecto. Bueno, vamos entonces a entrar ya a lo que es la introducción y vamos a ver esta diapositiva acerca del Pentateuco, que prácticamente estamos hablando acerca de la ley. Bienvenido, hermano Dimas. Luego escucha la clase para que oiga la introducción a la materia, porfa. Cuando ya la graben y la suban al chat. Entonces, decíamos que el Pentateuco más que todo es o se le conoce como la ley, ¿verdad? ¿Cuál ley? Es la ley que Dios le da a Moisés para poder gobernar a su pueblo Israel. Entonces, en este caso, vemos que la ley se conforma de 5 libros. En escuela bíblica, los que han tenido oportunidad de estar ahí, se les enseña a los niños en base a una alabanza, a un canto, ¿verdad? Y dice, los libros de la ley son 5, son 5. Los libros de la ley que Moisés escribió son Génesis y Éxodo, Levítico y Número. También Deuteronomio es el último de la ley. También Deuteronomio es el último de la ley. Y créame que niños de 2, 3, desde que comienzan a hablar, se saben este coro. Así que no hay por qué usted me diga que no sabe cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia, que se les conoce como la ley y se le llama el Pentateuco. Hoy sí lo vemos, hermano Neftalí. Hoy sí lo vemos bien. Muy bien. Entonces, esos son los 5 libros de la Biblia. Déjeme decirle también que estamos, según los estudiosos, vamos a decir, de la Biblia, sabemos que desde el punto de vista literario, la Biblia consta de 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta materia solo en los primeros 5 libros que se le conocen como el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco. Muy bien. Sabemos también que la Biblia es la total revelación de Dios para con el hombre. Y vemos que ella está revestida de muchas costumbres, más que todo costumbres orientales, ¿verdad? Que vienen allá del área de Babilonia, de los caldeos y toda esa área donde el Señor decide elegir a su pueblo a través de el patriarca Abraham. Entonces, tenemos ahí nosotros que la Sagrada Escritura está llena también de mucho simbolismo y además formas de pensar típicamente orientales. ¿Por qué hacemos énfasis en eso? Porque si no comienzan a decir la mujer no puede usar el pelo descubierto, la mujer no puede usar pantalón, el hombre no puede hacer eso. Todo eso son costumbres orientales, ¿verdad? Entonces,
tenemos que también nosotros conocer y como estar conscientes de cuál era la situación en el momento en que se escribe la Biblia, en que se escribe la escritura, sobre todo en el momento en que se escribe estos 5 libros llamados Pentateuco. Entonces, la biblioteca completa de la Biblia la forma 66 libros. Además de eso, dice que intervinieron más de 40 escritores o autores a través de, oiga esto, 1500 años. O sea, ¿cuánto se tardó en que se escribiera desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Un lapso de tiempo de 1500 años. Y sin embargo, se desarrolla en ella un solo tema que une todas las partes. ¿Cuál es esa? La redención del hombre. La redención del hombre, y ya sabemos nosotros que es o que ha sido a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Entonces, parte del propósito de la ley o del Pentateuco fue la formación de la nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Y esta se da en 7 etapas. Veamos la presentación. Esta se da aquí en la pantalla, la presentación en la pantalla. Y esta se da en 7 etapas. ¿Cuáles son esas? Vamos a ver acá. En Génesis 1, del 1, capítulos 1 al 11, vemos nosotros que lo que podemos encontrar aquí es el prólogo de la nación, o sea, la introducción a la nación, lo que Dios hace en la nación. Vámonos todos, por favor, a la Biblia. Abramos la Biblia y veamos cuál es el contenido de Génesis 1, del 1 al 11. También, hermano Nelson, se me escapaba decirle que de tarea para la próxima semana tienen que leer Génesis del 1 al 12. Génesis del 1 al 12. Vamos a tratar de ir leyendo todo el Pentateuco en estos 5 meses que tenemos para estudiar el Pentateuco. No hay otra forma de conocerlo que yendo a la palabra, a la escritura. Así que no me vaya a hacer trampa de que me diga, esas historias ya me las sé, porque les voy a hacer preguntas. Así que no, pero mire, esa es ventaja porque usted ya se evita de leer unos 2 capítulos porque usted ya sabe la historia. Pero vamos a tratar de leerlas, son, como le digo, 12, del 1 al 12, y ya le digo cuántas tiene mi Biblia de estudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, hombre, solo son 10 paginitas. 10 paginitas de su Biblia, la que tiene que tomar y agarrar, y esta que es de estudio, en la que no es de estudio han de ser unas 5 páginas, las que usted va a leer para ponerse al día de Génesis 1 a capítulo 1 al capítulo 12. Así que, ¿de qué trata este Génesis del 1 al 11? Es el prólogo de la nación. ¿Qué es lo que hace aquí el Señor? Primero, nos está, ¿qué le pasó a hermana Sandra? Oh, ahí está, se me había perdido. Dice que lo que hace primero es dar las nociones o dar la historia de la creación. ¿Cuál es el principio de la creación? Luego nos habla de la historia del hombre, cómo fue creado el hombre en el capítulo 2. Luego vemos el capítulo 3, que aquí nos habla de la caída del hombre. O sea, nos dice primero cuáles eran las intenciones eternas de Dios para con el hombre, y también nos dice cómo el hombre se equivoca, pues, y cae, ¿verdad?, en la tentación del pecado. Y vemos cómo en ese momento se nos arruina todo, ¿verdad? Digámoslo así. Se nos arruina más que todo el principio, cuál era en el inicio las intenciones de nuestro Señor para con la humanidad. Luego aparecen digamos, aparte de Adán y Eva, los primeros habitantes que fueron Caín y Abel. A medida vayamos estudiando esto, nos vamos a ir dando cuenta que surgen preguntas como, por ejemplo,
si Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel, ¿de dónde salen las esposas de estos? ¿Verdad? O de dónde es que viene la línea genealógica de Jesús, o qué es lo que pasa. Y tenemos muchas preguntas, ¿cómo, de dónde salieron las mujeres si aquí solamente se mencionan hombres? Entonces, a medida vayamos estudiando, y recuerde esto, tenga en mente siempre, cultura oriental, la cultura oriental. Parte de la cultura de ellos era el mantener como sana su familia, digámoslo así, y no mezclarse con otra familia. Sobre todo que en este prólogo de la nación, el Señor establece reglas y les dice, no se metan con otros pueblos, ¿verdad? También van a encontrar personas que le dicen, entonces antes crearon a otros hombres y a otras mujeres porque ahí están esas otras naciones. No, nosotros, y eso lo estamos viendo en doctrinas, que la creación de Dios es esa, Adán y Eva, ¿verdad? La creación inicial, la primer creación del hombre, el primer hombre y la primera mujer. De ahí viene que ellos tienen hijos e hijas que no se mencionan en la Biblia, y les decía en la clase pasada que vivieron más de 700 años. Se puede imaginar cuántos hijos, y nosotros empezando a ser fértiles a los 14, 15, 16 años, llegamos a los 20 y ya tenemos 6 niños, se puede imaginar cuántos niños se pudieron haber hecho en 700 años, sobre todo considerando que el Señor había hecho al hombre y a la mujer para ser eternos y para llenar la tierra, ¿verdad? Y sojuzgarla. El hermano Dimas me hacía una pregunta en la clase pasada de que en qué idioma es que el Señor se comunicaba con Adán. Fíjese que estuve investigando, no son fuentes fidedignas, ¿verdad? Sino que en el God Question, algo así se llama la página en internet, que hay preguntas y respuestas cristianas, y fíjese que la mayoría coincidían en que era el idioma hebreo, porque ese era el que como que el que se seguía y en el cual se establece la Biblia, el hebreo, el arameo, y el griego, ¿verdad? Que son los 3 idiomas en los cuales está escrita la Biblia. Entonces, se cree, dicen que era el hebreo, y que porque es el que traía también Abraham, y se cree que ellos venían con mucha fuerza la tradición oral. Entonces, si Abraham hablaba hebreo, es porque sus antepasados venían hablando hebreo, y los antepasados también, así como nosotros nacemos en El Salvador, hablamos en alemán. ¿Amén? ¿O no? Sí, o sea, claro, después ellos se hicieron bilingües, trilingües, políglotas. ¿Por qué? Porque aprendieron el griego, aprendieron el hebreo, aprendieron el arameo, pero su idioma inicial fue el hebreo, según lo que yo estuve investigando, ¿verdad? Así puede ser que no, pero quedémonos con eso, y si usted investiga otra cosa, nos la cuenta en la próxima clase. Amén. Génesis, entonces, habla también en el capítulo 4 acerca de la caída. Luego, en el 5, se toma el trabajo de ver cuáles son aquellos descendientes de Adán hasta Noé. ¿Por qué hasta Noé? Porque en Noé se termina toda esa humanidad que el Señor había, que había permitido que se reprodujera desde Adán, ¿verdad? Hasta Noé. ¿Por qué? Porque dice que la tierra ya estaba muy, ya no era el paraíso perfecto que el Señor había creado, sino que la tierra ya estaba aterrorizada de tanta maldad, ¿verdad? Y de tanta inmundicia. Entonces el Señor decide en ese momento, siempre dio un arca de salvación, y a un pionero de la salvación que era Noé, para poder salvar a parte de esa generación,
pero lamentablemente dice que solo fue Noé y su familia, ¿verdad? Solo fue Noé y su familia los que se salvaron. Bueno, su familia principal, sus hijos, ¿verdad? Entonces, vemos que el capítulo 6 data acerca del gran diluvio, ese diluvio universal que nosotros vamos a ver en este folleto. Está muy bonito este folleto, donde nos dicen que ese diluvio se habla tanto en la cultura egipcia, en la cultura maya, en la cultura inca, en muchas culturas se habla acerca de ese diluvio, ¿verdad? También hablan que no sé si ha escuchado usted el Machu Picchu, que dice que su construcción es tan alta porque sucedió un diluvio y ellos se protegieron allá. Por eso es que eso está súper alto. ¿Quién sabía eso? ¿O quién había escuchado acerca de eso? Del Machu Picchu. Ah, qué bueno, gracias, hermano. Muy bien, sigamos aquí. El capítulo 6 y 7 nos habla acerca del diluvio. El 8 también, ya donde descienden los montes Ararat. Y el 9 ya nos dice cómo empiezan a repoblar la tierra. Entonces, ve cómo el Señor comienza, este es el prólogo de la nación, cómo empieza, cómo se degenera, cómo la elimina y cómo vuelve a nacer. Siempre dentro de los 3 hijos de Noé, viene uno que también está lleno de pecado y por lo tanto Noé le maldice, y este es Canaán, que hasta el día de hoy se convirtió en el enemigo número 1 de Israel. Luego vemos la tabla de las naciones, que son los descendientes de Jafet, los descendientes de Cam y los descendientes de Sem, hasta llegar al número 11, que es la Torre de Babel. ¿Qué sucede en la Torre de Babel? Dice que ahí el hombre comienza a sentirse muy seguro de sí mismo y comienza a escalar en esa misma torre que construye, dirigido por este general llamado Nimrod, ¿verdad? Que era un gran general, pero que se llena su corazón de altanería y de soberbia y de todo lo demás, y comienza a decir él, nosotros podemos ser como Dios, no lo vamos a necesitar porque vamos a llegar hasta donde él está a medida vayamos construyendo. Y es cuando el Señor decide poner un stop, poner un alto. ¿Y qué es lo que hace para quitar este avance de soberbia y de indignación que tenían todo el hombre en esta generación? Confunde su lengua, confunde su lengua. Entonces ya no se podían entender, y es cuando dice que es el momento en el que todo se distribuye y todas las naciones y las culturas que están ahí toman diferentes rumbos y comienzan a poblar la tierra de manera diferente. Ok, entonces ese es el prólogo de la nación de Israel. O sea, dicho en otras palabras, el inicio de la nación de Israel. Luego vemos el capítulo 12 al 50, aquí es a elegir la nación. ¿Y cómo inicia el capítulo 12 de Génesis? Hablando Dios con Abraham, un hombre incircunciso de la tierra de Ur de los caldeos. Lástima que no sé cómo quitarle ahí para que podamos ver el mapa, pero lo tengo aquí atrás. Pero vemos cómo, déjenme ver si lo puedo quitar, creo que es aquí. Ahí está. Ahí está. Diríamos en esta parte de acá, donde está el Golfo Pérsico, precisamente este es Ur de los Caldeos. Este es Ur de los Caldeos, en donde sucede todo eso. El Génesis se cree que está en esta área de acá también. ¿Por qué? Porque ahí lo van a ver ustedes, que en el Génesis dice que donde se forma el Edén, el jardín del Edén, estaba bañado por 4 ríos, pero 2 de ellos tienen el nombre del Tigris y el Éufrates. En este momento, antes tenía otros nombres. Entonces, cuando usted investigue y haga su tarea, se va a dar cuenta que son precisamente esos 2 ríos principales. Por eso es una
es una, como le dijera, una postura, no le estoy diciendo que así es, porque nadie lo sabe. Si el Señor lo hubiera dejado establecido, ahí estuviéramos año con año visitando el jardín del Edén y queriendo encontrar la puerta mágica para entrar ahí y agarrar otra vez el árbol de la vida eterna, ¿no? Y no morir y ser eternos, o volver a agarrar otro fruto prohibido. Así que esas solo son posturas, ¿verdad? Posturas que debido a los datos geográficos que tenemos e históricos, podríamos nosotros decir que es en esta área donde se hace posible el jardín del Edén. Y luego, ¿qué sucede? En Ur, precisamente en Ur de los Caldeos, es de donde surge nuestro padre Abraham, ¿verdad? O el padre Abraham, como se le conoce. Ahora bien, del 12 al 50, dice que hay toda una serie de acontecimientos y es precisamente para lograr la elección de la nación. Ahora bien, tenemos otra etapa, la tercera, que habla del Éxodo 1:6. Vamos a ver, hermana Sandra. Váyase al Éxodo 1:6 y váyame leyendo de qué tratan los títulos de esos capítulos. Amén. Éxodo 1:6. Los temas, ¿quiere? Sí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El capítulo 1 dice, para ver cómo... aflicción de los israelitas en Egipto. Capítulo número 2, nacimiento de Moisés. El número 3, llamamiento de Moisés. Número 4, sigue el llamamiento de Moisés y Moisés vuelve a Egipto. Número 5, Moisés y Aarón ante el faraón. Y número 6, Jehová comisiona a Moisés y Aarón. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, vemos cómo ya está establecida la nación, ¿verdad? ¿En dónde se establece? Se establece allá con Abraham. Y luego, por razones que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de los temas que vayamos viendo en el Pentateuco, en el Génesis, nos vamos a dar cuenta que viene una gran hambruna en la tierra que obliga a esta nación que ya en ese momento se ha convertido en la nación elegida por Dios, que tienen que ir a parar a Egipto. Y entonces es cuando el Señor ya, ustedes van a ver allá en Génesis, donde en Génesis 6, cuando el Señor dice de que ya no va a volver a raer la tierra o a destruir la tierra con otro diluvio. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando el hombre comienza otra vez a regarla, digámoslo así, o a ponerse en contra de Dios, o a no seguir la voluntad de Dios, a no obedecerle? El Señor viene y los manda esclavitud. ¿Quién sabe cuántos años de esclavitud fue que pasó el pueblo de Israel acá en Egipto? ¿Alguien lo sabe? 400. 400 años. Más los que pasó Abraham ahí son alrededor de 430 años. Los que ellos pasaron en Egipto, en los primeros 30, muy bien porque estaba José todavía vivo, pero al morir José comienzan 400 años totalmente siendo esclavos, siendo una nación que gemía, dice la escritura, ¿verdad? Ahora, de Éxodo 7 a capítulo 7 al 18 vemos la redención de la nación. ¿Por qué la redención? Porque aparece el Redentor, que en este caso es Moisés, y salva al pueblo de Israel para poderlo llevar al desierto y poder, dejan de ser esclavos porque ya el Señor quiere que ellos vayan al desierto y le adoren. En Éxodo 19, que es la quinta etapa, dice que
Esta se compone desde Éxodo 19 hasta Números 10:10, en donde se da la revelación a la nación. ¿Por qué? Éxodo 20. ¿Por qué es conocido Éxodo 20? Vamos a ver, quién sabe. Así sin ver la Biblia. ¿Qué hay en Éxodo 20? Ah, de ahí sí que ni lo vemos, ¿verdad? Son los 10 mandamientos. Ups, hermana, ay, es que yo hasta el 19 leí. Éxodo 20 es conocido por los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué comienza a hacer el Señor? A revelar a la nación, yo soy Dios y qué demando de ti, pero también dice que te voy a dar. ¿Por qué? Porque el Señor está lleno de pactos, ¿verdad? Y también existen dispensaciones, ¿verdad? Entonces, son periodos de tiempo en donde el Señor trata con el hombre. Entonces, vemos acá cómo se ve hasta Números 10:10 la revelación a la nación. Miren, en Éxodo 20 encontramos el decálogo. ¿Cuál es el decálogo? Los 10 mandamientos. Pero realmente leyes que se le estipularon al pueblo fueron más de 613 leyes que están estampadas en los libros de Levítico. Entonces, tenían mucho trabajo que hacer, por eso es que es la revelación a la nación, hasta Números 10:10. Número 6, la sexta etapa, va desde número 10 hasta número 36. ¿Y de qué habla esto? De esas peregrinaciones de la nación que tuvieron que hacer ahí en el monte Sinaí por pura desobediencia, por 40 años, ¿verdad? Pudiéndolo haber hecho ese camino en 14 días, que era lo que según se iban a tardar en llegar hasta el otro lado, ¿verdad? Si acaso seguían las estipulaciones del Señor. Y la séptima etapa es Deuteronomio, el libro completo de Deuteronomio del 1 al 34, que se le conoce también a Deuteronomio como la repetición de la ley. Entonces, esta es la instrucción a la nación. Además, sabemos que Moisés ya sabía que no iba a pasar a la tierra prometida, ya había hecho todas esas cosas que le impidieron llegar a la tierra prometida. Y es ahí donde ya Moisés comienza a dar las últimas instrucciones. Entonces, pues les digo, nos vamos a divertir mucho en esta materia, vamos a aprender y sobre todo a conocer esta gran nación llamada Israel. El mundo del Antiguo Testamento, aquí está, miren el mapa que yo tengo aquí atrás. Pobrecita la hermana, en vez de tener cuadros ahí de flores y de cantaritos, un mapa tiene. Hay que hacer tus regalitos, ¿verdad? Para poner bonita ahí la pared. Ahorita con puros mapas. No, hermanos, a mí me gusta tener eso porque a veces quiero recordar de primera mano dónde está el mundo bíblico. Este es el mundo bíblico, sobre todo el mundo del Antiguo Testamento. Entonces, aquí está el Golfo Pérsico, que es el que les estaba mostrando aquí, que donde les digo Hermana, que no se ve en la computadora, solo se ve la primera página. Ok, ahorita se los comparto nuevamente. Gracias, hermano. Vamos a ver, ¿se ve ahora? No. Ok, entonces está malo, permítame. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ah, ok. Ok, entonces en esta área de acá, en donde dice Golfo Pérsico, es donde se encuentran estas 4 vertientes, mire, de los 2 ríos principales, que es el río Tigris y el río Éufrates, y es donde se cree que es en esta área donde estuvo el Jardín del Edén. Ahora bien, Ur de los Caldeos es importante conocer en el mundo antiguo porque es el país o la ciudad de nación de Abraham. Yo sé que ustedes eso ya lo vieron el ciclo pasado en geografía, ¿verdad? Tanto que amaron esos mapas ustedes. Perdón, hermana, pero si no me equivoco, el hermano nos dijo que aquí donde dice Asiria, donde dice Aram,
entre medio de los dos ríos, en esta área, pues yo lo estoy señalando con el mouse, como que usted lo puede ver, de abajo Ajá. donde dice Asiria, donde dice Arán, según no sé ¿aquí? si ustedes se recuerdan, pero el hermano nos dijo que ahí en esa área, porque ahí en esa área, entre medio de los dos ríos, el Éufrates y el Tigris, ahí se creía que era donde estaba el Edén. En esta área aquí, porque de donde usted señala abajo, de Ur de los Caldeos, de ahí es donde salió Abraham para esta parte. Sí, es que aquí, desde aquí salen los Ujú. ríos, el Tigris y el Éufrates. O sea, todo esto que ve acá, esto viene a desembocar al Golfo Pérsico. Entonces, todo este río es el Tigris hasta llegar acá. Sí, Todo este río que bordea a Adán es el Éufrates. porque Entonces, se recuerda que vimos lo de la media luna fértil y todo eso. sí, que es todo esto de acá. Ujú. Sí, Entonces, por eso les decía, son posturas. Entonces, ¿por qué les digo yo que en esta área? Porque la Biblia detalla 4 ríos en donde dice que, vamos a ver si lo encontramos, que son 4 vertientes. Maestra, Dígame. pero esos ríos no salían del jardín del Edén. Es correcto, por eso les digo que es en esta área de acá donde la postura pues que yo he escuchado y con la que yo me he quedado, ¿verdad? Porque aquí, bueno, este es una vertiente, digamos, del río que va a dar hasta el Mar Negro. Bueno, si pueden ver ustedes todo lo que ustedes vieron, lo que fueron ríos y montañas, ¿verdad? En geografía. Pero déjenme ver dónde está. Permítame, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? De la tierra verde. El otro río que tenemos de los tiempos bíblicos hasta ahorita es el río Jordán. Sí, pero ese ya no estaba en el Antiguo Testamento. Sí, ya estaba, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo no? Sí, tiene razón, el Jordán. Es este de acá, mire, que está aquí por Canaán, en esta parte de acá. Lo que quería buscarles era, ¿dónde es que están los ríos estos? Permítame. Aquí está, mire, lea Génesis 2:8. 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El versículo 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Entonces, ¿dónde está eso? Según este mapa. Vean el mapa. Está acá, ¿verdad? Dice que salía y se repartía en 1, 2, 3, 4 brazos. Amén. Cosa que aquí no tenemos en Harán. Ok, dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila donde hay oro. Y el oro en aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice, que es en esta parte de acá. Luego, el nombre del segundo río es Gihón o Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus, o sea, este de acá. La tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Acá, ¿ve? Esta parte de acá, al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Es este que va acá. ¿Verdad que como que le da un poco más se le asemeja un poco a la dirección, ¿verdad? Así como allá
¿por dónde vivís? Mira, te vas hasta la esquina del pozo que está ahí, doblas a la derecha, vas a encontrar 3 palos de almendra, contás al tercero, le das a la izquierda, hay una tienda, una casa verde, y luego te vas al otro lado que hay 2 palmeras, una enfrente de la otra, no es ahí, seguís todavía. Esas eran las direcciones que nos decían. Y luego la señora corta el palo, le cambia color a la tienda y total que nos desviamos, ¿verdad? Pero bueno, por esta razón, yo no le digo que el hermano esté equivocado, el pastor, ¿verdad? El maestro. Puede ser, como le estoy diciendo, mi postura es esta porque por lo que dice aquí la Biblia y por lo que yo puedo interpretar según veo este mapa. Pero pues Dios por eso no lo dejó ahí para que escrito así, Jardín del Edén con letras grandes, así como dice aquí Mesopotamia, ¿verdad? Sino que más o menos es el área. Según lo que describe, diríamos, hermanos, que podría ser toda esta área, mire. Pues no sabemos de qué tamaño era. Amén. No sabemos de qué tamaño era. Yo lo estoy encerrando diciendo que aquí inicia, pero ¿de qué tamaño realmente era el jardín? No lo sabemos. Solamente para que usted tenga como un poco más de amplitud, ¿verdad? Y decir, bueno, es posible, como les digo yo, es posible que el jardín del Edén pueda haber estado en esta área. Ya no lo voy a dejar aquí pues chiquito, vaya, lo vamos a dejar toda esta área de acá. Amén. Se mira, ¿verdad? Se mira el cursor. Muy bien. Sigamos entonces. Como les digo, el mundo antiguo, entonces Ur de los Caldeos es básico porque de ahí sale Abraham, ¿verdad? Viene y en Harán, aquí se detiene porque aquí muere su padre Taré. Aquí muere, aquí se detiene y luego agarra esta ruta. ¿Por qué? Porque estaba agarrando la ruta de la media luna fértil. Entonces agarra esta ruta por Damasco, Canaán, y va a parar a Egipto, al área de Gosén, que es aquí arriba, ¿verdad? Entonces, este es más que todo el mundo antiguo y donde se va a relacionar la mayor parte de las actividades que vamos a ver nosotros en el Pentateuco. ¿Estamos bien ahí? Ok. Vamos a ver. ¿Se ve la línea del tiempo? Sí. Muy bien. La línea del tiempo del Pentateuco la vamos a tener nosotros en que inicia con Moisés allá por el año 1400 antes de Cristo, ¿verdad? Y luego allá por el año 931 antes de Cristo se da el periodo de la monarquía, o sea, de los reyes. ¿Cuáles son esos reyes? El primero, el rey Saúl, luego el rey David, luego el rey Salomón, y luego, ¿qué es lo que viene? Viene la separación del reino y se convierte en el reino del norte y el reino del sur, donde 2 de las 12 tribus se van con el reino del norte, del reino del sur, y 10 tribus se van con el reino del norte. Estas 10 tribus se alejan totalmente de Dios y se involucran con todas las naciones que ya existían en ese momento y que no eran parte del pueblo de Israel. Luego vemos que Samaria, y en el 722 antes de Cristo, estas son fechas importantes. Cuando usted imprima esto, por favor, márquelo, porque son fechas importantes que usted va a seguir viendo en otras materias. La caída de Samaria en el 722 antes de Cristo, que era prácticamente la capital del reino del norte y que se le conocía como Israel. Y el reino del sur es Judá, ¿verdad? Que su caída es en el 586 antes de Cristo. ¿Qué sucede después de esto? Viene el exilio. El exilio, que es donde aparecen todos aquellos profetas mayores y menores, que estamos hablando del 586 al 420 antes de Cristo. Y luego tenemos el retorno, y este es el 420 antes de Cristo, que son esos 400 años de silencio en el que Dios no habló ni por patriarca, ni por líder, ni por juez, ni por profeta, sino que guardó silencio hasta llegar
al tiempo de Jesucristo, que eso pues ya está después de esta flecha, y es donde lo vamos a ver cuando veamos, o bueno, ya lo vimos en Armonía de los 4 Evangelios, ¿verdad? Que es donde nace Jesús, en qué tiempo nace, allá por el año 4 después de Cristo. Ya hablamos de esa diferencia de las fechas también. Entonces, esta sería la línea de tiempo en el que nosotros vamos a manejarnos en este momento. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese panorama del Antiguo Testamento? Se cree por por la historicidad y por el tipo de escritura y por todos aquellos comentarios bíblicos, que el primer libro que se escribe no es el Génesis ni el Pentateuco, sino que es Job. El libro de Job es el libro más antiguo y el que se cree que fue escrito primero. Luego tenemos el Pentateuco con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después, seguido de Josué, seguido de Josué, Jueces y Ruth. Permítame. Josué, Jueces y Ruth. Vamos a ver, permítame. ¿Sí se ve? Amén. Josué, Jueces y Ruth, que son libros históricos, que los vamos a ver más adelante. Luego tenemos a Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que se basa más que todo en historia de los reyes. Y tenemos a los jueces, empezando por Primera de Samuel, Segunda de Samuel, luego vamos a los reyes, Primera y Segunda de Reyes, y Crónica pues es una recopilación trae, así como vimos en la Armonía de los Evangelios, que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan se complementaban. Entonces aquí vemos que Primera de Reyes, los Reyes y las Crónicas son libros que se complementan, porque las crónicas son las crónicas de los reyes, ¿verdad? Luego tenemos que en esta misma época también se escriben los salmos. Recordemos que los salmos, la mayoría fue escrita por David, el rey David, pero también por el rey Salomón, los libros de Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Además de eso, en cuanto a Primera y Segunda de Reyes, vemos que aparecen los libros de profetas mayores como Jeremías Jeremías e Isaías, y profetas menores como Joel, Amós, Abdías, Oseas, Jonás, Nahum, Habacuc y Sofonías y Miqueas, que fueron escritos en esta parte. Tenemos después, en el tiempo del exilio, que fue cuando las grandes naciones, imperios que llegan a gobernar a Israel y hacerlos sus esclavos. En ese caso vemos a Babilonia, que viene, y la primera deportación que hace para el exilio es a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que sucede durante el exilio. Luego tenemos a personajes como Ezequiel, que también es llevado de la tierra de Israel, donde en este caso estaban los medos persas. Tenemos también, se recuerdan a Esther, que también es llevado, a Nehemías, también tenemos a Nehemías, a Esdras, que también estaban en el periodo de los medos persas, ¿verdad? Y luego tenemos a Ageo y Zacarías, que son profetas menores en tiempos de Esdras, y Malaquías en tiempo de Nehemías. O sea que estos son contemporáneos, se le llama, ¿verdad? Y además Esther, que todos estos estaban bajo el imperio medo-persa. Y luego pues ya conocemos lo siguiente de la historia, que son los griegos, que vienen a gobernar y están durante esos 400 años de silencio,
para que venga luego el Imperio Romano, derroque al Imperio Griego y empezamos con todo ya el Nuevo Testamento. Así que esto fue como un repaso de todo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Después les voy a compartir estas diapositivas. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? Vuélvalo a repetir otra vez. Ahí lo vamos a ver. Vaya, muy bien. Vamos ahora a seguir con nuestro libro, con su folleto de Pentateuco. Y ahí va a tener usted una serie de datos muy interesantes, así como cómo se compone o el contenido de cada uno de los libros de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mire, le voy a dar el consejo que lo repita lo más que pueda, ¿verdad? Cuando se vea los dedos, repita Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, para que se lo aprenda, porque sería feo que usted dice, estudiante de teología, sí, dígame cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia y usted, permítame, voy a ver la clase primero. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a ver acá algunas situaciones que vemos como, por ejemplo, la redención del hombre, que es un tema que no se nos debe de olvidar porque ese fue el tema que se propuso desde el Génesis. Desde la caída del hombre es donde viene la redención del hombre. Desde la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando entra el pecado al hombre, ahí se genera la redención a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? En ese momento el Señor Jesús dice, aquí estoy presente, yo voy y muero por todos ellos para darles salvación y vida eterna. Redención es redimir, comprar del pecado. ¿Quién se acuerda de esos términos? Que los vimos en doctrinas el ciclo pasado. Muy bien. Entonces, el tema principal, o sea, la redención del hombre, se va a dividir en 5 aspectos. ¿Cuáles son esos? ¿Me los puede leer, hermana Sandra, por favor? Amén. Cuando dice el tema principal se divide así. Correcto. Número 1, el Antiguo Testamento, la preparación del Redentor. Número 2, los Evangelios, la manifestación del Redentor. Número 3, los Hechos, la proclamación del mensaje del Redentor. Número 4, las epístolas, la explicación de la obra del Redentor. Número 5, el Apocalipsis, la consumación de la obra del Redentor. Amén. Muy bien. Esos son los temas principales de los cuales se divide toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento se está preparando el Redentor. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir por qué cree usted que en el Antiguo Testamento se prepara el Redentor? Algo que crea usted que va a ser así. Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de las profecías del Mesías que vendrá a redimir a la humanidad. Es correcto. Y vámonos todos a Génesis 3:15 para que veamos desde dónde se comienza a preparar todo esto. Génesis 3:15. En el Génesis 3 vemos la caída del hombre, pero es ahí mismo en donde comienza la preparación del Redentor. Génesis 3:15. Usted debe marcar ese versículo porque es el primer versículo mesiánico. Si quiere, póngale así, primer versículo mesiánico. ¿Qué dice, hermano Neftali? Léame Génesis 3:15, por favor. Amén. Dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
calcañar. Amén. Amén. Entonces, estamos viendo que dice que se divide, que se da inicio a la preparación del Redentor. ¿De qué está hablando acá? De todo lo que sucede en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es en el momento, en este momento es cuando Jesús, que es la simiente, dice, pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, que es Satanás, y la mujer. ¿Quién es la mujer? Eva, o sea, la madre de la humanidad. Y entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente suya, o sea, la simiente de Eva, que en este caso es Jesús. Esta te herirá en la cabeza, dice, o sea, Jesús va a herir en la cabeza a Satanás y tú le herirás en el calcañar. La serpiente va a herir a Jesús en el calcañar. ¿Por qué? Porque según Satanás, él canta victoria en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario, porque él cree que ya venció, que ya ganó, pero ¿qué sucede? En ese momento es cuando Jesús le dice que le va a herir en la cabeza. ¿Por qué? Porque él al tercer día resucita. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿de qué nos está hablando? De la preparación del Redentor. No solamente, este es el primer versículo mesiánico. Hay, como dijo el hermano Dimas, todo el Antiguo Testamento, bueno, toda la Biblia trata acerca de Jesús. Entonces podemos ver que ahí es donde se empieza como a entretejer toda la historia de Jesús, sus descendientes, ¿verdad? Ahí tenemos por ejemplo, Sem, que es uno de los hijos de Noé, que es de donde viene la descendencia de Jesús, de ahí viene la línea roja. No sé si ustedes compraron ¿cómo se llama este libro de el panorama bíblico? En el panorama bíblico, que es un libro rosado, así una libreta rosada grande, no sé cuántos lo compraron, ahí podemos ver nosotros toda la línea mesiánica, cómo cómo la viene llevando desde el Génesis, ¿verdad? Hasta llegar hasta Apocalipsis. Entonces podemos ver ahí cómo es esa preparación del Redentor. Los evangelios, dice que es la manifestación del Redentor. ¿Por qué es la manifestación del Redentor, hermano Nelson? Es la manifestación del Redentor porque por la misma desobediencia que fuimos castigados, sacados del reino de los cielos, pues iba a venir un Redentor para volvernos a llevar otra vez allá. Amén. Entonces, la manifestación del Redentor en los evangelios es porque ahí está su nacimiento, su obra, sus milagros, y por esa desobediencia que nos habla el hermano, dice que todavía ahí, mire, tuvieron ellos la oportunidad de tenerlo ahí y no aprovecharon, ¿verdad? Entonces, él se manifestó, todavía le decían, enséñanos al Padre. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Si me habéis visto a mí, dice, habéis visto a mi Padre. Si me conociereis a mí, conocerían que vengo de él, ¿verdad? Que soy su hijo. Los hechos, dice que es la proclamación del mensaje del Redentor. Hermano José, ¿por qué decimos que el libro de los hechos es la proclamación del mensaje del Redentor? Hermano José, Presa, hermano Nefta. Sí, disculpe, Hermano maestra, José. regáleme un minuto, ahorita le respondo, por favor. Ok. Está bien. Está bien. Las epístolas. Dice que las epístolas es la explicación de la obra del Redentor. ¿Por qué decimos esto? Porque en las epístolas nosotros vemos, o sea, las cartas, tanto las cartas generales como las cartas paulinas, se encargan de ya dar instrucciones, ya sea a las iglesias,
y o a los judíos también que ya habían adoptado el cristianismo, ¿verdad? Para poderles enseñar quién era Jesús. ¿Por qué es que ellos, o sea, los padres de la iglesia, que ustedes ya lo van a ver en Historia de la Iglesia, ¿verdad? Ya se van a dar cuenta todo lo que ellos tuvieron que hacer para poder explicar la obra del Redentor. Cada uno de esos esfuerzos, cada una de todas las cosas que los primeros padres de la iglesia hicieron, todo era o giraba alrededor de la explicación de la obra del Redentor. ¿Cuál era la importancia? ¿Estamos listos, hermano José? Y el Apocalipsis, la consumación de la obra del Redentor. A ver, hermano Nefta o hermano Dimas, ¿por qué es la consumación de la obra del Redentor el Apocalipsis? Porque en el Apocalipsis, pues, nos viene toda la explicación. Muchos lo toman como un libro que le tienen miedo, y el Apocalipsis es muy hermoso, muy bello, porque nos habla en sí de todo, desde el principio, lo que Dios pudo hacer, lo que Dios tiene preparado para la humanidad, para aquel que no quiera escuchar de la redención, de lo que Cristo, cómo fue Cristo anunciado desde el principio, cómo se manifestó, cómo fue proclamado, y todavía parece que es Apocalipsis 14 donde dice, y todavía hay unos que no le van a escuchar. Es lo que es Apocalipsis. Amén. Gracias. ¿Algo que agregar, hermano Neftalí, con respecto al Apocalipsis? ¿Por qué dice que es la consumación de la obra del Redentor? No, maestra, estaba viendo la pregunta que me hizo al inicio, que iba a contestar el hermano José. Dígame. No, es por la proclamación del mensaje del Redentor, era como para dar a demostrar el Espíritu Santo, o sea, digamos, por decirlo así, el poder que el Espíritu Santo tenía en sus, digamos, seguidores, en lo que creían en Jesús. Ajá. Y el poder que les dio, ¿verdad? Porque por eso mismo, de hecho, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solo eso. ¿Cuál es la proclamación? Porque dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí en el libro de los Hechos se está entretejiendo la proclamación del mensaje del Redentor. Amén. Bueno, vamos ahora también a ver detalles, como les decía anteriormente, que hay 1189 capítulos y 31.102 versículos. Mire qué interesante, o sea, tenemos 365 días para poder leer todos estos capítulos y todos estos versículos si nos lo proponemos. El capítulo más largo, Salmo 119, y el más corto, Salmo 117. El versículo más largo, Esther 8:9, y los más cortos son en el Antiguo Testamento, Éxodo 20:13, que es uno de los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento, Juan 11:35, que dice Jesús lloró. El libro más largo del Antiguo Testamento es el de Salmos, y el más largo del Nuevo Testamento es el Evangelio de Lucas. El libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías, y el más corto del Nuevo Testamento es Segunda de Juan. Entonces, esos son como detalles que es bueno saberlos, ¿verdad? Porque si alguna vez decimos, es que yo no encuentro nada en la Biblia, hey, hermano, tiene 1189 capítulos que leer. Amén. Y cómo cada uno de ellos llena de promesas, cada uno de ellos lleno de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre preparado, el hombre de Dios
enteramente preparado para ejercer la buena obra. Entonces, tenemos de dónde agarrar, ¿verdad? Así que vamos a ver aquí en el Pentateuco. Dice que este nombre con el que se conocen los 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, constituyen la primera parte del canon. Ahora, en hebreo se le llama Torah, que quiere decir enseñanza o instrucción. Su nombre y su contenido muestran que Torah es un término más amplio que nuestro concepto de ley, puesto que incluye mucha historia de la salvación que vemos en Génesis del capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 19, o Evangelio según Gálatas 3:8. La íntima relación entre la historia de la salvación y la ley o el mandamiento de la Torá, en la Torá, se explica por características del pacto. Entonces, la Torá en griego es Pentateuco, subraye eso. La Torá, o sea, podemos decir nosotros Pentateuco o podemos decir la Torá, y estamos hablando de lo mismo, quiere decir un libro dividido en 5 rollos o volúmenes. Hay toda una controversia de que si fueron 5, si fueron 4, o si fueron 3, o si fueron 2, pero recordemos que estos fueron encontrados allá en las cuevas de Qumran, y dice de que era un solo rollo, ¿verdad? Acuérdese que el hebreo no tiene, como le dijera, no tiene espacios, digámoslo así, y se escribe de derecha a izquierda, o sea, al revés de como nosotros escribimos de izquierda a derecha, y ellos lo escriben al revés. Y fue escrito en versículos, no versos. Por eso nosotros no tenemos que decir, leamos el verso tal. Eso no, eso está afuera. Un verso es el que, como se dicen los versos poéticos, ¿verdad? Pero la Biblia no fue escrita en verso. La Biblia fue escrita de corrido. Por eso es que ellos tuvieron que separarlos en versículos. Así que tenga en mente eso. Ahora, se dividió así por razón de sus temas distintos y también por razones prácticas, puesto que un rollo antiguo solamente podía contener la 5ª parte de la Torá. Entonces, el nombre Pentateuco viene de una versión griega que se remonta al siglo III a.C., del vocablo griego penta, que quiere decir 5, y teuco, que quiere decir volumen. O dicho de otra manera, podríamos decir el libro de 5 tomos. ¿Cuántos se acuerdan del pentagrama? Que a los que recibimos música cuando estudiábamos, nos enseñaban el pentagrama. ¿Qué quiere decir eso? Que eran 5 líneas, ¿verdad? Pentagrama. Entonces, los judíos lo llaman la ley o la ley de Moisés. Y le llaman así porque la legislación de Moisés forma parte importante del mismo Pentateuco. Ahora, ¿quién es el autor? Vamos a ver. ¿Quién es el autor? Hermano Nelson, hágame el favor de leerme quién es el autor y cuáles son esos 5 argumentos que apoyan esta posición. Me va a leer desde aquí. Amén. El autor. El Pentateuco no da indicios muy claros de que Moisés haya sido el escritor en su totalidad, pero tenemos 5 argumentos los cuales apoyan esta posición. Número 1, otros libros del Antiguo Testamento lo citan como la obra de él. Josué dice, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 7 y 8 y el 23. Capítulo 23, bueno, sigamos. Ciertas partes muy importantes del Pentateuco se le asigna a él. Lo pueden encontrar en Éxodo 17:14. Y número 3 dice, los escritores del Nuevo Testamento concuerdan exactamente con el testimonio de los antiguos y hablan de los 5 libros en general como la ley de Moisés, Hechos 13:39, y dice, para ello, leer Moisés equivale a leer el Pentateuco, según de Corintios 3:15.
Dice número 4, Jesús. Jesús mismo da testimonio de que Moisés es el autor. Ahí está en Juan 5:46, número 5. Dice, la información proporcionada por el autor tocante a nombres, palabras, costumbres y la geografía egipcia hubiese sido una razón importante. Amén. Una razón importante para poder justificar que es Moisés el autor del Pentateuco, ¿verdad? Por todo, como les decía, por la zona geográfica en donde se desarrolló este libro, estos acontecimientos, perdón, en donde se desarrollaron. Entonces, hasta la cultura egipcia, de la cual se menciona mucho dentro de los 5 primeros libros, es la que nos hace pensar también que Moisés fue el autor, que, o sea, también tenemos ahí la aseveración del mismo Jesús, el mismo da testimonio. Vamos a ver, hermano Nelson, busque Juan 5:46, hermana Sandra, Mateo 8:4, hermano Dimas, Mateo 19:8, hermano Neftalí, Marcos 7:10, hermano José, no sé si ya está por ahí para que nos pueda leer Lucas 16:31. Amén, amén. Okay, perfecto. Lucas entonces, pero después de hermano Neftalí, Lucas 16:31, busquen y téngalo ahí a la mano. Yo le aviso. Amén. Vamos a ver por qué Jesús, que debería ser una de las razones con más peso para nosotros decir, no, pues fue Moisés y punto, ¿verdad? Que él fue el que lo escribió, porque Jesús da testimonio de esto. Vamos a ver qué dice Juan 5:46, hermano Nelson. Permítame. El sonido. Ahí estamos. Dice 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, o sea, Moisés. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver, hermana Sandra, Mateo 8:4. Amén. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Amén. ¿Por qué le dice eso? Porque ahí estaba escrita la ley, ¿verdad? La ley de las ofrendas, que ustedes también lo van a ver. Y eso era algo que les iba a decir al inicio, de que ahí en la tabla de tareas y actividades, usted tiene que después de, ya para su segundo examen, usted tiene que hacer todo lo referente al pacto de la ley, ¿verdad? Tiene que ir investigando desde ya el pacto de la ley. Para el tercer examen, tiene que investigar acerca de los sacrificios y lo van a hacer de igual manera como me van a hacer la creación. Y para el cuarto examen, usted va a tener que presentar el tabernáculo con todas sus características. Entonces, a mí me gustaría que lo pudieran hacer a escala. Ustedes dos que están allá, hermano Neftalí y hermano Nelson, lo pudieran hacer a escala para presentarlo en su iglesia, para tenerlo ahí. Es un recurso muy bonito. Y hermana Sandra, pues usted lo puede hacer acá en Houston y hermano José allá en Dallas. Deberían ya con tiempo, mire, ir comprando los animales que se van a hacer para el sacrificio, la tela para poder hacer el tabernáculo. Mire, va a ser muy interesante. Sabe que yo lo hice a escala porque así me lo pidió mi maestro y nos quedó espectacular. Pasamos mucho tiempo. Quiero contarle la anécdota que mi casa era muy pequeña, como un apartamento de una recámara. Y yo tenía que sacar los muebles de mi casa cuando estábamos trabajando precisamente con el pastor Montano, y le pueden preguntar a él, porque él era mi compañero de estudios. Teníamos que sacar los muebles de mi sala para poder poner en una mesa todo eso. Se puede imaginar qué grande era, casi era del tamaño de este pliego para hacer el mapa. Allí habíamos hecho, me acuerdo que de cartón había hecho yo las casitas distribuidas de todo como las champas, ¿verdad? Digámoslo así, las carpas de todos
las 12 tribus, así como estaban distribuidas. Hicimos el arca del pacto, el maná, la vara de Moisés, los paneles de la proposición, el candelabro, el incienso, el lavatorio, todo, hermanos. Hicimos también al sacerdote. Me acuerdo que una piñata mandé a hacer yo para vestirlo, con todo lo que lleva el sacerdote, que ustedes ya lo vieron, que sacaron 10 en ese examen, donde le pusieron todas las 12 piedras que llevan el pectoral, la vitra, todo eso. Entonces, hermano, no hay otra forma de aprender que haciendo, ¿verdad? Así que vayan viendo esa página, ya saben cuál es, ¿verdad? La que está al inicio de su folleto, se llama tareas y actividades. Mire, es esta vez. Tareas y actividades. Entonces, se terminó el primer examen, usted ya sabe lo que tiene que ir preparando. Se terminó el segundo, ya sabe. Y eso se va a presentar en cada examen. Así que hoy esas van a ser las únicas tareas que usted va a hacer en todo este ciclo. Muchas tareas nos deja la hermana. ¡Ey! Solo 4, hombre. 4 tareitas chiquititas. Si no lo quiere hacer así, use su imaginación y hágalo lo mejor posible. Amén. Como video, dijo el hermano, o digital o dibujado, como usted quiera, pero rebúsquese por hacerlo muy bonito. Ahora, vamos a ver, vamos a seguir aquí con el hermano Neftali, el hermano Dimas, en el Mateo 19:8, ¿verdad? Sí, Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Sí. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Estaba hablando ahí acerca del divorcio, ¿verdad? Acerca del divorcio estaba hablando Jesús y estaba mencionando que Moisés, por la dureza del corazón del pueblo, accedió a que eso se diera. No es que él esté de acuerdo, pero accedió a eso. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Neftalí, Marcos 7:10. Amén. Dice así, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre o a la madre, muera irremisiblemente. Muera irremisiblemente. Muy bien. Vamos a ver Lucas, hermano José. Lucas 16:31, por favor. Amén. Dice Lucas 16:31. Sí. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos varios versículos para poder darnos indicios muy claros, como dice el escrito acá del folleto, de que fue Moisés indiscutiblemente el que escribe, en este caso, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sabe usted que antiguamente pues siempre se le atribuía la composición del Pentateuco a Moisés? Y así lo creyeron, como hemos visto acá, los apóstoles en la primera época cristiana. También vemos que ni las tradiciones más antiguas, ni la Biblia misma, afirman que fue Moisés el que escribió la Torá. Pero la variedad de estilos, las repeticiones, los enfoques diversos revelan una autoría diversa y una reelaboración en el tiempo. La investigación o los investigadores como Graf y Wellhausen propusieron la teoría documental o de las 4 fuentes. Quiere decir que hay 4 fuentes que dicen o le dan la autoría a otra persona que no es Moisés. Se las traigo a mención para que sepamos, ¿verdad? Nosotros, si yo creo que soy cristiano y creo en la Biblia, yo voy a creer fielmente lo que la Biblia dice. Mucho más cuando Jesús
me lo está asegurando, pero no está de más que sepa lo que el mundo cree allá afuera, lo que los demás piensan, ¿ok? Entonces, yo se lo voy a pasar también después. Ahorita escuchemos lo que dice la teoría Graf-Wellhausen. Se basa en estas premisas. Déjenme ver, que creo que aquí lo tengo, permítanme. Vamos a ver. Vamos a ver, permítanme. Creo que aquí lo tengo. No, es este, permítanme. Así, para que lo veamos. Aquí está. Vamos a ver. No se mira, ¿verdad? Ok. Quiero ver. ¿Y ahora? ¿No? No se ve. ¿Y ahora? Tampoco. Bueno, pues entonces me van a ver a mí nada más. Se los voy a leer. Entonces dice que esta primera teoría cree que el Pentateuco es una compilación de 4 documentos distintos en fecha, en origen y que fueron posteriores a Moisés. O sea que no están desvirtuando, ¿verdad? Porque dicen que su redacción es posterior a Moisés y que no es una obra homogénea, ya que posee estratos diferentes. El grueso del Deuteronomio procede de una fuente especial. ¿Cuáles son esas fuentes? Los yavistas, eloístas, deuteronómicas y sacerdotales. Esas fuentes ustedes las van a estudiar cuando lleguen a los profetas mayores. En los profetas mayores van a poder estudiar esas 4 fuentes principales que tienen que ver con la historia de la Biblia. Ahora, la historia y su sentido. La historia es una forma de perpetuar la memoria y la memoria de un pueblo forja su identidad. La historia sagrada da significado a la existencia humana. El Antiguo Testamento es el testimonio de un encuentro entre Israel y Dios. Narra la experiencia de la acción de Dios en un pueblo y la historia humana es el escenario de la revelación divina. La naturaleza es obra de Dios, pero la historia muestra su acción. Entonces, esta primera teoría dice que el corazón del Antiguo Testamento es el Éxodo, ¿verdad? A la luz del Éxodo se ven todos los acontecimientos pasados y posteriores y convierte a los hebreos en un pueblo con una vocación y un destino. Ahora bien, tenemos que en esta liturgia hay una confesión de fe. ¿Cuál es esta? Esta se ve en Deuteronomio 26 del 5 al 10, que se remite a una cita más antigua, que puede remontarse a la época de Josué, que fue sucesor de Moisés. Y es el periodo creativo de los jueces, en que Israel es una comunidad unida por la fe común. En el ritual de la cosecha se reafirma el acto poderoso de Yahvé liberando a su pueblo. Entonces, todo esto trae problemas al Pentateuco porque esta división de la Torá, que es el Pentateuco, ¿se recuerda? Dice que la presunta autoría de Moisés fundamentaba su unidad. Si decíamos que Moisés lo había escrito, pero al decir que Moisés no la ha escrito, entonces ahí se nos divide. Y estos textos presentan duplicidades y contradicciones que revelan que los libros no son producto de un solo autor. ¿Cuáles son estas discrepancias o diversidades que pueden tener estos libros? Primero, el nombre que se les da a Dios. Uno es Yahvé y otro es Elohim. Entonces,
Esta es una de las razones por las cuales dicen ellos, no, son 5 libros escritos de manera diferente. Y en el Éxodo, ¿cómo se le llama a Dios? Él dice llamarse a sí mismo, yo soy. Entonces dicen, ¿cómo es que ahí dice yo soy? Y en Génesis dice Dios, o Yahvé, o Elohim, en los primeros versículos de Génesis. Entonces, todo eso, dicen ellos que esa diversidad es porque diferentes escritores hicieron la escritura o escribieron el libro de Génesis. Otro es los verbos que se utilizan en ellos. Por ejemplo, bara, que es crear, y yazar, que es formar. Hay nombres como, por ejemplo, varón y hembra los creó, pero en otros dice varón y mujer los creó. Entonces, o habla de especies. Todas esas palabras son variedades de estilo y vocabulario que hacen creer a esta teoría de que no fue Moisés el escritor del Pentateuco. Ahora bien, hay muchas hipótesis que son documentadas por varias fuentes anteriores y que son recogidas por Moisés para elaborar el texto. Eso es lo que ellos piensan, de que Moisés lo que hizo fue una recopilación de otras versiones de lo que él tomó para poder formar el Pentateuco. También hay una hipótesis fragmentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que él tomó varios fragmentos diversos y son todos reunidos en el Pentateuco. Y no explica la solidez arquitectónica que, pese a la diversidad, tiene el conjunto de los 5 libros. Hay una hipótesis suplementaria que es que el grueso de la Torá es un solo documento con añadidos posteriores. Entonces, a esto se le suma una nueva hipótesis documentaria o de las 4 fuentes de Graf Wellhausen. Entonces, es uno de los que da este tipo de problemas en esta hipótesis. Él dice que hay un problema literario y que por eso Moisés no es el escritor de los 5 libros. ¿Cómo explica las contradicciones? Hay un problema histórico. ¿Cómo datar las fuentes? Dice que Deuteronomio, el libro de la ley, también aparece en Josías, allá por el año 7 antes de Cristo. Y que ese es el punto de partida. La crítica histórica aplicada a la comparación con otros libros sobre el culto llevó a una datación de las fuentes. ¿Cuáles fueron estas fuentes? Las que les presenté al inicio en las diapositivas, que hablaban de los tiempos en que se presentaron la división del reino del norte, la división del reino del sur, en dónde es que se da el exilio en Jerusalén, etcétera. Entonces, solamente quería hacerle mención de esto, que no tan fácil cualquier persona toma esto como real o como verídico, como cierto. El hecho de que nosotros digamos, bueno, ya vimos 5 versículos donde Jesús respalda la autoría de Moisés, pero podemos ver que hay mucha gente que se pone bueno, que ha estudiado todos estos caracteres, todas estas fuentes, todas estas fechas, contextos, cuestiones geográficas, culturales, por las cuales quieren quitarle la autoría a Moisés. Entonces, son cosas con las que nosotros tendríamos que ir bregando, como dicen, ¿verdad? De que no tan fácilmente van a querer aceptar esto que nosotros estamos analizando. Así que esta ha sido nuestra primera clase, la introducción. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, o si está bien, ¿qué aprendió de esta introducción del Génesis? En este caso, o más que todo, de esta introducción del Pentateuco. Quiero oír sus opiniones. Tenemos, Hermana, 10 minutitos. Yo había escuchado que el libro de Levíticos fue el único que no fue escrito por, bueno, si Levítico no fue escrito por Moisés, porque según dicen que Levítico fue escrito durante el exilio, durante los 70 años que el pueblo estaba
que de ahí es donde vienen todas esas leyes que ellos sacaron por la manera que está escrito y porque habla de los dioses paganos y todo eso. Ok, pero mire, si nos vamos a los dioses paganos, ¿qué más dioses que los de Babilonia? Y el exilio, pues no, eso fue mucho antes, perdón, con los arameos, ¿verdad? Que también tenían muchos dioses en Ur. Por eso mismo es que el Señor le llama y le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Porque tenían muchos dioses. Su padre Taré dice que iba cargando con todos esos dioses cuando iban en el camino hacia la tierra prometida. Entonces había también una cantidad de dioses y ya ve, pues también surgen ese tipo de, mire, yo eso nunca lo había escuchado, de que fuese en ese momento. Pero fíjese que no puede ser porque recordemos que en el monte Sinaí se le da lectura a todas esas leyes. Durante esos 40 años que ellos estuvieron en el monte, en el desierto del Sinai, ahí recordemos que ahí se les dio la ley, ¿verdad? Y se tuvieron que escribir, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón y en tu mente y ándalas. Dice que los israelitas en el vestuario, creo que lo vieron ustedes en costumbres bíblicas, que en el cinto ahí se metían los rollitos de las leyes para irlos aprendiendo iban caminando de un lugar a otro. Yo creo que se lo ha de haber dicho el pastor, ¿verdad? El maestro. Entonces, son cosas que en donde nosotros vamos formando como nuestro propio criterio cuando leemos la escritura. Pero mire, imagínense decir que hasta allá en el momento del exilio, donde ya habían pasado reyes, ya habían pasado jueces, ya había pasado todo, ellos justificar el hecho que en ese momento se empiezan a escribir las leyes. No, el pueblo desobedeció, como decía el hermano Nelson, porque quiso. Ya teniendo leyes, ya sabían qué era lo que el Señor demandaba, qué era lo que el Señor quería, y aún así desobedecieron, porque ya tenían ley. Si no, pues el Señor no hubiera hecho ninguna cosa con ellos. ¿Por qué? Porque el que no sabe, pues no se le toma en cuenta el pecado, ¿verdad? Porque no sabe, pero ya sabiendo, era porque ya estaban escritas esas leyes. Gracias, hermano Dimas. ¿Alguien más? Solo una pregunta con la tarea, hermana, para quedar bien. O sea que la misma tarea va a ser para las dos clases. Esta primera sí, la de la creación. Ah, ok. Así que ahí ya llevan ventaja, imagínense con el hambre, ¿sí? Está bien. Muy bien, hermano Nelson, ¿cómo encontró todo esto del Pentateuco? Bueno, es muy interesante, maestra, porque había unos puntos que yo no lo había escuchado y con esta introducción y el material que tenemos, creo que es de mucha gran ayuda y espero en el Señor pues que no nos vaya a pasar la ausencia como los demás, ¿verdad? Recuerde que teníamos 13, 12, 11, mira, hoy Sí, tenemos 6, entonces pues es un material que nos va a ayudar de mucho para que nosotros nos salgamos oyendo también sí. como lo hicieron mucho y excelente y buena introducción. Y hay algo que no sabía y está ya más esclarecido, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Neftali, vamos a ver qué de Amén. todo lo que escuchó le pareció interesante. No, fíjese que de inicio, pues, les soy muy honesto. Bueno, a todos, yo no sabía en sí cuáles eran todos los libros del Pentateuco. O sea, ya lo había escuchado y todo. Y Amén. cuando usted dijo de lo de escuela bíblica, yo recuerdo que daban en la iglesia para la pandemia, daban las clases en línea. Amén. Y es la única manera que en verdad he podido escuchar una clase. Y sí me acordé Sí, ¿cómo se llama? del corito. El corito de los niños, ¿verdad? Y ahí me acordé, porque les soy muy honesto, pero a pesar de eso, en sí no sabía ni cuáles eran los libros del Pentateuco. Pentateuco. Bueno, ahora pues ya, que por lo menos ya Díganmelo eso a ver si es cierto. es, no me lo sé de memoria, pero sí, pero ya sé cuáles son. Ay, pero ya llevan tarea, mire, con la manita, ¿ve?
Génesis y Éxodo, Levítico y Número, y también Deuteronomio, el último de la ley. Así que ahí tienen para aprendérselo. Si no cantados, me lo van a decir la otra clase. Voy a poner la alabanza. Hermano José, vamos a ver. Amén. Para empezar, una disculpa, ya que me incorporé bastante tarde a la clase, pero haciendo una pequeña recapitulación de lo que estuve escuchando, es muy interesante personalmente recordar, porque quizás hasta cierto punto los 5 libros del Pentateuco sí los conocía, sí los he llegado a leer, pero siento que esta clase vamos a recordar o le vamos a dar un entendimiento diferente a cada uno de los capítulos y versículos que se encuentran en el Pentateuco. Gracias a Dios, ahora vamos a tener una maestra la cual nos va a solucionar cualquier duda, y si no, pues nos va a dar una respuesta en algún momento. Pero es muy interesante saber que también hay personas que llegan a pensar que, por ejemplo, Moisés no ha sido el autor del Pentateuco, y quizás va a llegar a chocar en algún punto con algo que se nos ha enseñado a nosotros, ya sea cuando comenzamos a hacer, cuando comenzamos el Evangelio, o ahora que ya estamos un poco más inmersos. Entonces, sí me llama la atención, estoy abierto al pensamiento ahorita, a escuchar, a aprender, y no cerrarnos con que solo yo tengo la respuesta. Amén. 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 Gracias, hermano. Sí, muy bien. Sí, porque mire, hay tantas cosas que uno ignora. Vaya, por ejemplo, no todos tuvimos la dicha de estar en escuela bíblica siendo niños. Usted a estas alturas llega y quiere ser maestro de escuela bíblica, tiene que ir preparado para que el niño le diga, no, eso no es así. Ese no es el personaje que hizo esto y esto. ¿Sabe por qué? Porque nuestros niños están día tras día en escuela bíblica escuchando una y otra vez esas historias. Entonces, en algún momento usted va a tener que ir a dar clases de escuela bíblica, ¿verdad? Para poder, porque sí, es parte de nuestras horas sociales, digámoslo así, dentro de la iglesia, que va a tener que ir y hacerse cargo de una clase para que usted sepa, más que todos los que van para ser pastores, porque pastor no solo va a ser de irse a parar y dar un sermón y ya, no, eso lo hace un predicador. Usted va a estar a cargo de una iglesia y va a tener que saber qué es lo que tiene que hacer. Amén. Así que, bueno. Maestra, quería agregar algo. Yo lo que he visto que solamente los cristianos no hacen lo que una denominación hace. Cuando una denominación por allá agarra a alguien para discipularlo, ¿verdad? Digamos así. Lo primero que le hacen a la persona es que se aprendan los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uno por uno. Y uno se lo dice sin estar viendo la Biblia. Y uno la aprende. Y es muy importante, ¿por qué? Porque a la hora de cuando uno está en el culto, vamos a buscar en el libro de Oseas, ya más o menos sabe dónde está Oseas. ¿Entiendes? Es muy importante y los cristianos no lo hacen. No lo hacen. Bueno, al menos yo no he visto en bíblica que hagan eso, es decir, e incentivarlos, ¿verdad? Vaya que me digan 5 libros de la Biblia, no lo hacen, pero no sé por qué. Bueno, pues no sé, pero yo sí lo he hecho cuando estuve casi 20 años como maestra de escuela bíblica, y créanme que sí, y hacíamos esgrima bíblicos con los niños, que es, no sé si sabe usted lo que es un esgrima bíblico, que es decir una cita bíblica y el primero que lo encuentre y lo lea, ese es el que gana. Entonces, es para ir agarrando la Biblia. Yo tengo Biblias que, bueno, la Biblia, que miren, esta Biblia no tiene aquí separadores. A mí esos separadores me estorban, o sea, yo me gusta porque, por lo que usted dice, yo sé dónde están los libros. ¿Cómo llega uno a aprendérselo? Vamos a ver cuáles son los 4 evangelios. Ya lo sabe porque ya lo vimos en armonía de los 4 evangelios. Todavía le ponen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, ahí ya se aprendió 4 libros. ¿Qué viene después? El libro de Hechos, que es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Y luego, ¿quién viene? Bueno, luego vienen
todo lo que son las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces ya usted empieza a estudiarla. Las cartas de Pablo se llaman cartas paulinas, que es una materia que ustedes van a ver en algún momento. Créame que ahí se las va a aprender, sí o sí. Son 12 libros que se los va a aprender. Luego vienen las cartas generales que en este momento las están viendo los hermanos, donde está el hermano Pedro, hermano Ever, todos ellos están viendo cartas generales. Entonces ellos van a ver todas esas cartas hasta llegar al último, que es Apocalipsis, que es el libro de revelación o profético del Nuevo Testamento. Y ahí ya vimos 36 libros. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, estamos iniciando, ustedes van apenas segundo ciclo, ya se pueden 4 libros del Nuevo Testamento, los primeros, y ahora se van a aprender 5 libros del Antiguo Testamento. Luego, ¿qué es lo que vamos a ver? Los libros históricos, que ustedes ya los vieron el año pasado. No, ustedes no lo han visto todavía. El otro grupo es el que vio libros históricos. Entonces, ya se saben cuáles son los libros históricos. Luego van a ver los libros de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que se llaman libros sapiensales. Luego vienen los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones. Luego vienen los profetas menores, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera llegamos a un cuarto o quinto ciclo diciendo los 66 libros de la Biblia. Pero si usted quiere aprendérselos, yo se los dejo de memoria, que se los aprenda de memoria. Háganlo, mire. Si no ¿Cuántos ya leyeron los primeros 12 capítulos de Génesis? Yo. ¿Cuántos ya lo hicieron? Les tengo una pincelada. Yo me conecto con otros pastores, son españoles, dice, tengo una pincelada. ¿Cuántos hijos tuvo Can? ¿Y por qué la genealogía de uno de ellos no aparece? Ok. Ok, bueno, pues esa es tarea extra para cuando esté leyendo Génesis del 1 al 12. Amén. Está muy buena, sí. Me encanta, sí. Porque está muy buena. Eso, porque cuando Noé maldice a su nieto que no había nacido, nosotros siempre decimos que maldijo a Canaán, pero Canaán es el cuarto nieto que él tuvo. Les voy a dar la respuesta. Canaán tuvo 4 hijos y es el cuarto al que Noé maldice, porque el primer hijo es el primer hijo de Can es Cus, el segundo es Misraim y el tercero es Fut. Pero Fut no aparece en la Biblia, no aparece, no hay genealogía de él. Y pues el último es Canaán, que a ese es el que dice maldito sea Canaán, pero ese es el cuarto hijo de Can. Yo siempre lo pensaba que era el primero o que era el único. No, pero en ninguna parte dice que fue el primero, sino que sí, no, directamente se va a maldecir a Canaán. Yo lo pensaba porque como es el que mencionaba, ya. hasta que me lo fui leyendo detenidamente y sí. Y he ocupado mucho rato en el capítulo 10 para averiguar eso. Pero me parece interesante que Foot no aparece, no hay genealogía de él, no hay genealogía de él. Lo eliminaron. Eliminado por malo. No, pues, gracias, hermano. Miren, por ahora léanlo así de corrido la Biblia y vaya viendo qué historia se cuenta ahí. Y ya luego nos va a quedar tiempo de ver controversias, ¿verdad? Para que vayamos sintiéndole sabor a esto. Amén. Bueno, vamos a despedirnos en oración para que tenga unos minutitos para que pueda descansar mientras comienza su próxima clase. Así que vamos a ver, hermano Dimas, ya que está usted ahí, llévenos en palabras de oración para despedir esta clase. Muchas gracias a todos. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por la bendición que nos permites a cada uno de nosotros conectarnos. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, por la bendición que nos permites a nuestra hermana María,
por toda la bendición que le has dado a ella, Padre bendito Señor. Yo te pido que la sigas bendiciendo y así a cada uno de mis hermanos. Padre bello Señor, que en este día tú bendiga sus hogares, bendiga sus mentes, que sigamos instruyéndonos de tus palabras, que seamos una esponja, Padre bendito Señor, para llenarnos cada día de tu presencia, y que el día de mañana, Padre bendito Señor, tú sigas instruyéndonos a cada uno. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias. Llévenme siempre en sus Amén. oraciones. Por favor, oremos los unos por los otros y que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones. Amén, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.